Medio ya se me fue. Cordial saludo, tutor y compañeros. En el presente video vamos a hacer la sustentación de la tarea 5, manejo integrado de plagas en agrosistemas. Mi compañera Yuritza Vanessa Ordóñez Rivera y mi persona Laura Cristina Zamboni. Introducción. Como introducción a este trabajo, la agricultura moderna enfrenta el desafío constante de proteger los cultivos de plagas y enfermedades mientras busca mantener un equilibrio ecológico y económicamente sostenible. El plan de manejo integrado de plagas representa una estrategia fundamental para abordar este reto, combinando diversos métodos de control que van más allá del uso tradicional de pesticidas. El objetivo de este trabajo es proponer estrategias de manejo para el cultivo de café, que es de tipo abierto, y el cultivo del tomate, que es un cultivo bajo invernadero. Como objetivos específicos tenemos identificar las características agronómicas de cada uno de los cultivos, caracterizar la plaga más limitante en cada uno de los cultivos y proponer un plan de manejo integrado para cada una de las plagas. Características agronómicas del cultivo de café, Coffea arábica, que es el cultivo de tipo abierto. Entonces, el café es un arbusto perenne que puede alcanzar 10 o 12 metros de altura. Cuenta con un sistema radicular pivotante que puede llegar a 1,5 metros de profundidad. Hojas opuestas, elípticas y de color verde brillante. Flores aromáticas y aparecen en las axilas de las hojas blancas. Fruto tipo drupa que contiene 2 semillas. Em, Requisitos climáticos del café, entonces es temperatura óptima de 18 a 22 grados centígrados, precipitación anuales de 1500 a 2000, la altitud es de 1300 a 1800, em, humedad relativa entre 70 y 85%. El suelo requiere de suelos profundos, mínimo de 1 metro, pH óptimo entre 5,5 a 6,5. Tiene que ser rico en materia orgánica. Necesita una textura franco-arcillosa y una buena capacidad de retención de agua. Las distancias de siembra, pues esto varía dependiendo la variedad. Pero entonces hay unas distancias de siembra, por ejemplo, el tradicional es de 2 por 2 metros, 2.500 plantas por hectárea. El semi-intensivo es de 1,5 a 2 metros, 3.000 plantas por hectárea. El intensivo es de 1 por 2,0 y es de 5.000 plantas por hectárea. Las épocas de siembra, como lo podemos ver en la imagen, lo vemos es por regiones. Entonces nosotros somos de la región del Huila. Los periodos idóneos serían entre octubre para la siembra del café. Como lo decía anteriormente, pues el tipo de suelo tiene que ser fértiles, profundos y de buen drenaje. El manejo agronómico que se requiere es de 30 o 40% de sombra para un desarrollo óptimo, una poda de mantenimiento sanitario y de renovación para la fertilización. Se debe tener cuenta el análisis de suelo y etapa fenológica. En cuanto al control de malezas, es de manera manual o química. El ciclo productivo del café, entonces la primera floración es de 18 a 24 meses del trasplante, la primera cosecha comercial es de 2,5 a 3 años, la vida productiva es de 20 a 3 años con un buen manejo. En el cultivo de café se pueden realizar prácticas de conservación para suelos como barreras vivas, terrazas en terrenos con pendientes, coberturas, vegetales, manejo de sombra y la incorporación de materia orgánica. En cuanto a plagas, las principales plagas que encontramos es broca del café, cochinilla del café, minador de la hoja del café y chinche del café. Em, em, la broca, bueno, vamos a hacer la caracterización de la principal plaga identificada en el cultivo de café, una de las más limitantes, Hipotenemus hampei. La broca del café es de clase insecta, familia Curculinidae. Mm, Subfamilia Scolitinae, género Hipotenemus. La broca es considerada como la plaga que causa el mayor daño económico al cultivo de café. Tiene la capacidad de reducir la cosecha y de disminuir las cualidades físicas del grano, que afecta la inocuidad debido a la presencia de ochatrocinas.
Se estiman pérdidas de hasta el 80%. El fruto del café es alimento para todas las etapas de desarrollo, ya que la larva y hembra adultas se alimentan del fruto del café, causando la destrucción de este. Y los adultos cumplen con su ciclo de vida dentro del fruto donde se alimentan, proporcionando además un medio para su crecimiento y su reproducción. La hembra adulta taladra y hace galerías dentro del endospermo del grano del café, produciendo daños al cultivo. Perforación de los granos para la alimentación en adultos y su progenie, que reduce la producción y calidad del producto final. Daño físico de la broca que permite que los granos maduros atacados sean vulnerables a la infestación y ataques de otras plagas. El tercer daño consiste en que cuando no existen suficientes granos maduros en el cultivo, la broca ataca también a los granos verdes, en los cuales no producen, pero causan la muerte. Aquí podemos ver los daños directos, que es la perforación de granos de café, destrucción del tejido interno del grano, reducción del peso y calidad del grano, pérdida del valor comercial. También daños indirectos como entrada de hongos y microorganismos, incremento de pudriciones, reducción del rendimiento del café y disminución de la calidad del café. El aparato bucal de la broca es tipo masticador. Las mandíbulas de la broca son estructuras fuertemente esclerotizadas, articuladas dorsolateralmente, situadas en la región anterior de la cabeza y de forma triangular. Posee dos regiones, una región ventral en donde se observan tres incisivos diseñados para cortar y en la región dorsal un molar amplio que facilita la trituración del material alimenticio. En la imagen figura 7 la podemos ver. El ciclo biológico de la broca em, involucra múltiples etapas. Los huevos se caracterizan por su forma ovalada, tonalidad blanca anaranjada y dimensiones reducidas oscilando entre 0,5 y 0,8 milímetros de longitud y 0,25 y 0,35 milímetros de ancho. Las larvas son organismos... Sandrita, las larvas son organismos ápteros de aspecto vermiforme, con coloración blanquecina y cubiertas por una ligera pilosidad. Presentan estructuras bucales desarrolladas y varían un tamaño según su estadio y género. Las formas pupales inicialmente blancas iniciales evolucionan hacia tonalidades amarillentas durante su desarrollo. Morfológicamente, los adultos son pequeños insectos coleópteros de coloración oscura con una estructura corporal cilíndrica y ligeramente curvada. Las hembras presentan un tamaño corporal aproximadamente de 1,7 milímetros, mientras que los machos son más pequeños, con cerca de 1,2 milímetros de longitud. Una característica distintiva en la limitación de vuelo de los machos debido a sus alas reducidas. Eso quiere decir que las hembras son las que vuelan a polinizar. Mm, el tipo de reproducción, la biología reproductiva de la broca resulta de forma particular. Se produce por medio sexual. Las hembras penetran los frutos del café perforando su ápice, alimentándose de las semillas y depositando entre 25 a 50 huevos por frutos. Las larvas continúan este proceso alimenticio y una vez alcanzan la fase adulta, se produce un apareamiento entre individuos emparentados, reiniciando el ciclo productivo. Su capacidad de reproducción es significativa, pudiendo albergar hasta 300 individuos en un único fruto. O sea, la reproducción es extensiva en este caso. El control que pues se le va a aplicar a este es el control cultural, biológico y químico. Mm, entonces, el cultural. Bueno, primero que todo tiene que tenerse en cuenta que se deben hacer muestreos para analizar el umbral de daño de la broca. Los muestreos se hacen por medio de feromonas y se ponen en el cultivo. Como lo podemos ver, bueno, no se pueden ver en imágenes, pero son como tipo frascos y se le colocan las feromonas y pues estas atraen la broca y podemos hacer conteo de estas. Para el control cultural, las tácticas más antiguas para el Hampei incluyen la poda de cafetos, la regulación de la sombra y la maleza, la fertilización del suelo, la cosecha oportuna y la recolecta de los frutos residuales después de la cosecha. La limpieza después de la cosecha facilita recolectar frutos caídos y aumenta la mortalidad de la broca por deshidratación.
por la regulación de la sombra, ya que esta prefiere áreas más sombreadas, entonces toca tener en cuenta eso. La fertilización promueve floraciones uniformes, reduciendo floraciones tempranas susceptibles a la broca. Para el control biológico, tenemos la aplicación del hongo entomopatógeno Beauveria baciana, cuyo rango de huéspedes y distribución geográfica son amplios. Es común encontrarlo ocasionando epidemias o micosis en adultos, bajo condiciones naturales en agrosistemas cafetaleros. Se aplica en forma de aspersión sobre los frutos, es más efectivo con humedad relativa alta, 80%. Temperaturas óptimas para que este hongo funcione es 20 a 30 grados centígrados. No afecta a insectos benéficos, es seguro para humanos y medio ambiente. Y como último, el control químico. Se aplica el insecticida Bolian Flexi. Este es el último control que se le aplica, dependiendo la intensidad de la plaga. Es un modulador del receptor de la riadonina, un antagonista del receptor. Este insecticida está clasificado como en toxicología 3. Los resultados de las validaciones en Carva permiten pues recomendar este producto. Y podemos aquí ver los costos de la implementación, más o menos es 1.370.000, teniéndolo más o menos por 4 meses. Cordial saludo. Vamos a realizar la caracterización del cultivo de tomate bajo invernadero. Que tomate, nombre científico, Solanum lycopersicum. Esto es de la familia de las solanáceas. Es una planta tipo arbustiva que se cultiva anual. Puede desarrollarse de forma rastrera o erecta. Su raíz principal es corta y débil. Sus raíces secundarias son numerosas y potentes. Su tallo con eje con un grosor que oscila entre los 2 y 4 centímetros de la base, sobre el que se fue, van desarrollando hojas. Las hojas se distribuyen de forma alternativa sobre el tallo. Su flor es regular y consta de 5 o más sépalos de igual número de sépalos de color amarillo. Su fruto baya cuyo peso oscila entre unos pocos miligramos y 600 gramos. Requisitos climáticos del cultivo de tomate. La temperatura óptima oscila entre 20 y 30 grados. Las precipitaciones, el cultivo de tomate bajo invernadero depende de varios factores, como la época del año, el clima, el tipo de suelo y zona en general. Una planta adulta de tomate asume entre 1,2 litros, 1,5 litros y 2 litros al día por medio de riego. Las altitudes para su desarrollo varían entre 1.500 a 2.000 metros sobre el nivel de mar, esto con una humedad relativa del 60 al 80%. Esto, el tomate requiere de suelos, no es una planta que es exigente a suelos, excepto que se refiere a que sean con buen drenaje. Prefiere suelos arcillosos con pocas arenas. La época de siembra en Colombia, la época ideal para sembrar tomate es entre marzo y mayo. Si cuenta con un sistema de riego, se puede sembrar en cualquier época del año. En distancia de siembra, las más utilizadas son de 1,10 entre línea a 1,50 y entre planta de 0,3 a 0,5. El manejo agronómico, esto es un cultivo que requiere suelos óptimos, con buen drenaje, esto con riego constante. Esto también es un cultivo que requiere de poda de formación, de poda de mantenimiento, sanitaria y de renovación y tutorado. Para la fertilización se debe tener el análisis de suelos en cuenta y la etapa fenológica en cuanto al control de malezas se puede hacer de manera manual o química. Ciclo productivo.
El ciclo productivo para su producción depende de la variedad del tomate y puede ser entre 60 a 90 días o más. Una de las principales plagas que puede afectar el cultivo de tomate es, es la mosca blanca, que se llama Thialeurodes vaporanium, de una clase de insecta y su familia es Aleiroididae. La mosca blanca es una de las plagas más importantes a nivel mundial. También a nivel de importancia económica, este insecto a su amplia distribución geográfica, pues ya que como Colombia es de trópico, está en el trópico, en el subtrópicos y en zonas templadas en el mundo. Esto afecta no solo al tomate, sino a un sinfín de cultivos, tanto cultivados como silvestres. El ciclo de vida es herminetabolo. Esto es con metamorfosis incompleta que tiene las siguientes etapas. El huevo, el primer estar, el segundo estar, tercer estar, pupa, adulto. Este ciclo de vida, esto tiene un ciclo entre 24 a 28 días. Su adaptación se adapta muy bien. Esta plaga es muy fácil de se adapta, ya que tenemos que también tener un control tanto dentro del invernadero como afuera. Los daños, los daños directos, eh, los daños directos, a los daños directos, esto se alimenta y succiona la savia, usa su aparato vocal que es picador y, y chupador. Provoca debilitamiento de la planta y reducción del vigor. Puede causar marchitamiento, decoloración de las hojas, daño mecánico a los tejidos vegetales. Reduce la capacidad de la fotosíntesis de la planta y disminuye el crecimiento de su desarrollo. Daños indirectos, transmisión de virus. Esta es producida por Honeyday, también que es una secreción azucarada, reduce el número y tamaño de los frutos, disminuye la calidad de la cosecha, puede provocar abortos florales, genera pérdidas económicas significativas y atrae otros insectos. El aparato vocal de la mosca blanca tiene un aparato vocal que es picador y chupador que le permite perforar, que le permite perforar la superficie de las hojas y tallos de las plantas para succionar su savia. Los controles que podemos obtener es un control físico mediante trampas de color amarillo. El control cultural, esto es mediante realizar podas como poda sanitaria, poda de formación, poda de mantenimiento y demás. El control biológico este es por el control para la mosca blanca, es utilizado la Ecarcia formosa. Esto es utilizado desde hace décadas para el control de mosca blanca bajo invernadero. Esto es una parásita que controla más de 15 especies de mosca blanca de 8 géneros. El adulto es muy pequeño, puede medir menos de 0,5 milímetros de largo. Las hembras poseen cabeza y tórax negro, abdomen de color amarillo y los machos son más oscuros. Los adultos emplean pistas olfativas y visuales para localizar al hospedero en las plantas infestadas. Es un parásito solitario y deposita de 8 a 10 huevos por día. Los adultos se alimentan de la meselecilla y de la hemolinfa de los hospederos, en los cuales no se han depositado huevos. Se alimenta de todos los estados preemergentes de la mosca blanca, excepto del huevo.
El parasitoide introduce un ovipositor en el cuerpo de la víctima para hacer un orificio, el cual es agrandado con sus mandíbulas. Esto para el control químico, tenemos que es todavía un método más utilizado para el manejo de la mosca blanca, pero no está siendo usado correctamente. En ocasiones hay muchas veces que el agricultor esto se enfoca en un solo producto y no hay una rotación de productos. Esto hace que se vuelvan resistentes. Esto, en estos momentos, la mosca blanca es resistente a carbonatos, a monocrotófos y un sinfín. Esto se pueden usar racionalmente y podemos encontrar como el Eviset, el Prontur y el Confiador. Esto, para los costos de la implementación del manejo integrado de plagas propuesto, tenemos un control cultural y físico, control biológico y un control químico. Esto para un total más o menos de 2.251.000, pero esto puede aparecer más gastos. Conclusiones. Para el control de plagas dentro de un cultivo, ya sea de tipo abierto o invernadero, como futuros agrónomos debemos de ser oportunos y precisos. En cualquier control que vayamos a aplicar, cultural, biológico, químico, esto nos ayuda a ganar tiempo respecto a la producción de la plaga y tener cultivos sanos y productivos. Las caracterizaciones de las plagas más limitantes del cultivo, ya sea de tipo abierto o invernadero, nos lleva como agrónomos a plantear estrategias de control en el orden en el que la literatura manda, iniciando por el tratamiento menos agresivo al más efectivo. Muchas gracias.